más de 150 sospechosos, casi 80 años de investigación y ni un solo culpable. La muerte salvaje de Elizabeth Short no fue solo un asesinato, fue una herida abierta en el corazón de América, que dejó al descubierto el lado más oscuro de Hollywood, donde los sueños se transforman en pesadillas, donde la fama se ahoga en deseo, poder y sangre. Este es el caso de la Dalia Negra, el crimen más infame de la historia de Los Ángeles. Aquellas palabras de desafío enviadas directamente a la prensa no eran solo una carta. Eran una bofetada en toda regla para el Departamento de Policía de Los Ángeles. El asesino estaba jugando al gato y al ratón, burlándose de su impotencia frente a un crimen que iba a perseguir a la historia para siempre. ¿Y la víctima de la que hablaba? Se llamaba Elizabeth Short, una joven de tan solo 22 años, llena de sueños y ansias de brillar bajo los focos. Pero el mundo no la recuerda por su nombre real. La recuerdan por un apodo que se ha convertido en leyenda oscura: la Dalia Negra, como una flor hermosa aplastada en la oscuridad de Hollywood. El asesinato del año 1947 no fue un crimen cualquiera. Fue una pesadilla a plena luz del día. Una escena tan espeluznante, tan brutal, que reescribió la definición misma de crueldad y dejó temblando a toda la ciudad de Los Ángeles. Han pasado casi 80 años y la pregunta sigue colgando en el aire como una cuchilla afilada. ¿Quién hizo esto? ¿Fue un loco actuando por su cuenta? ¿O detrás se esconde una conspiración mucho más grande? ¿Un secreto oscuro que la élite de Hollywood ha querido enterrar entre fiestas decadentes y poder en las sombras? Este es, sin duda, uno de los misterios sin resolver más escalofriantes de la historia del crimen. A pesar de que las teorías sobre los principales sospechosos siguen siendo investigadas por detectives persistentes y que la ciencia forense moderna ha traído nuevas esperanzas, el caso sigue oficialmente en la oscuridad, sin una respuesta definitiva. Pero esta es la verdadera historia de la Dalia Negra, un crimen real que arrancó de cuajo la máscara brillante del sueño de Hollywood y dejó al descubierto su cara más oscura: deseo, corrupción y muerte inesperada. Para entender por qué este caso nos sigue obsesionando, por qué el corazón se nos acelera cada vez que escuchamos su nombre, tenemos que volver atrás, a los viejos archivos cubiertos de polvo y tiempo. Y si tú también estás dispuesto a sumergirte en esta cacería, en uno de los casos más escalofriantes de la historia, suscríbete ahora mismo al canal Expedientes de Casos y Eventos Históricos sin Resolver y activa la campanita, porque secretos como este nunca permanecen enterrados para siempre. Siempre encuentran la forma de salir a la luz. Ahora dime, antes de que Elizabeth Short se convirtiera en un titular macabro en los periódicos, ¿quién era en realidad? ¿Una chica con sueños rotos? ¿O una víctima de un destino tan oscuro como inevitable? La Dalia Negra, el crimen más escalofriante de Hollywood. Elizabeth Short nació en 1924 en Boston, Massachusetts. Creció durante la Gran Depresión, en una época dura, con una infancia marcada por la tragedia. Su padre, tras perderlo todo, fingió su propio suicidio y abandonó a la familia sin mirar atrás. Elizabeth creció con un vacío emocional profundo y con un deseo ardiente de escapar de la pobreza. Como miles de chicas jóvenes en aquella época, se sintió atraída por el brillo de Hollywood. Soñaba con convertirse en actriz,
en una estrella del cine. Y en los años 40 se trasladó a California para perseguir ese sueño. Pero hay algo que debemos dejar claro desde el principio para desmontar todas esas calumnias que la prensa amarilla lanzó sobre ella en aquel entonces. Pintaron a Elizabeth como una mujer fácil, una joven promiscua, una buscavidas. Pero la verdad era muy distinta. Era una chica joven, intentando sobrevivir como podía. Trabajaba como camarera. Hacía pequeños trabajos para poder pagar el alquiler. Salía con chicos. Tuvo algunas relaciones, pero no hay ni una sola prueba de que fuera como los medios la retrataron. El apodo de la Dalia Negra también fue una invención de la prensa. Se lo pusieron después de su muerte. Tal vez porque tenía el pelo negro, o porque solía vestir de negro, o quizás como un guiño morboso a una película popular de la época, The Blue Dahlia. Y uno de los detalles más dramáticos, casi sacados de una película de cine negro, fue lo que ocurrió en sus últimos días. El 9 de enero de 1947, Elizabeth fue vista por última vez en el vestíbulo del Hotel Biltmore, en pleno centro de Los Ángeles. Parecía estar esperando una llamada, o tal vez una cita secreta. Después de eso, desapareció durante 6 días. Y cuando la encontraron, ya no era una persona. Se había convertido en un símbolo del horror. La mañana del 15 de enero de 1947, una mujer llamada Betty Bersinger salía a pasear con su hija de 3 años en un solar vacío del barrio de Leimert Park, en Los Ángeles. Desde lejos, vio algo blanco, tirado entre la hierba. Al principio pensó que era un maniquí, abandonado por alguien, pero al acercarse, descubrió una verdad aterradora. No era un maniquí, era el cadáver de una mujer. Y el estado en que se encontraba ese cuerpo dejó en shock incluso a los agentes más veteranos de la policía. El cuerpo de Elizabeth Short había sido cortado por la mitad, con una precisión quirúrgica justo a la altura de la cintura. Las 2 partes del cuerpo estaban colocadas con una separación de unos 30 centímetros. Todo su cuerpo había sido drenado de sangre. La piel, blanca como la cera, casi fantasmal. Y no solo eso, el cadáver había sido colocado deliberadamente con los brazos extendidos por encima de la cabeza, como si fuera una especie de mensaje. Pero lo más espeluznante de todo era su rostro. Tenía la boca rajada desde las comisuras hasta casi llegar a las orejas. Una sonrisa de Glasgow, una mueca macabra que helaba la sangre. La forma en que se había desmembrado el cuerpo demostraba una precisión quirúrgica, casi como si el asesino fuera un cirujano. Pero este crimen no fue solo un asesinato, fue un acto brutal, cargado de simbolismo. El asesino quería dejar un mensaje, y todo Los Ángeles escuchó ese mensaje con absoluta claridad. El caso de la Dalia Negra desató una de las investigaciones más grandes y caóticas en toda la historia del Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD. Se movilizaron cientos de agentes, pero desde el primer momento, la investigación tuvo que enfrentarse a un enemigo poderoso: la prensa. Los periódicos sensacionalistas de Los Ángeles convirtieron el caso en un auténtico circo. Competían entre ellos por publicar los detalles más morbosos y, en muchas ocasiones, completamente falsos. Se entrometieron en la investigación, incluso llegaron a ocultar pruebas con tal de conseguir exclusivas. Y en medio de todo ese caos, el asesino encontró terreno fértil. Parecía disfrutar con la atención del público. Y empezó un macabro juego del gato y el ratón con la policía y con los medios. Envió una serie de paquetes a distintas redacciones. Dentro había objetos personales de Elizabeth Short, como su partida de nacimiento, tarjetas de visita y varias fotografías.
Un detalle especialmente escalofriante es que todos esos objetos habían sido limpiados con gasolina para eliminar cualquier huella dactilar. También mandó cartas compuestas con letras recortadas de periódicos, con mensajes burlones como «Me he divertido con la policía». La investigación también se vio obstaculizada por una oleada de confesiones falsas. Más de 60 personas, desde alcohólicos hasta individuos en busca de notoriedad, se presentaron diciendo ser el asesino de la Dalia Negra. La policía tuvo que invertir enormes cantidades de tiempo y recursos en verificar y descartar cada una de esas declaraciones. Finalmente, la lista de sospechosos reales llegó a superar los 150 nombres, pero no existía una sola prueba lo bastante sólida como para acusar a alguien formalmente. Entre los cientos de sospechosos, hubo un nombre que siempre destacó por encima del resto. Un nombre que se convirtió en el centro de la teoría más convincente sobre este caso. Ese nombre era el del Dr. George Hodel. George Hodel era un cirujano talentoso, inteligente y con conexiones muy poderosas dentro de la élite de Hollywood. Pero detrás de esa fachada respetable se escondía una figura profundamente oscura. Tenía un historial de abusos, fiestas decadentes y una fascinación enfermiza por el arte surrealista. Y lo más increíble de todo es que quien lanzó las acusaciones más contundentes contra él fue su propio hijo. Steve Hodel, exdetective del Departamento de Policía de Los Ángeles, comenzó su propia investigación tras la muerte de su padre. Una investigación que se alargaría durante décadas. Steve presentó una serie de pruebas indirectas, pero tremendamente convincentes. Primero, que George Hodel tenía los conocimientos quirúrgicos necesarios para cortar un cuerpo con esa precisión. Segundo, que su caligrafía coincidía de forma inquietante con las cartas enviadas por el asesino. Tercero, que Steve encontró en un viejo álbum familiar unas fotografías de una mujer que se parecía muchísimo a Elizabeth Short. Y la prueba más escalofriante vino directamente de los archivos del propio LAPD. Steve descubrió que en el año 1950 la policía había colocado micrófonos ocultos en la casa de George Hodel. En esas grabaciones se podía escuchar al propio George diciendo lo siguiente: Supongamos que yo maté a la Dalia Negra. Ya no pueden probarlo. Ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta. Con base en esas grabaciones, la policía se preparó para arrestar a George Hodel, pero justo antes de actuar, él abandonó repentinamente Estados Unidos y vivió en el extranjero durante muchos años. Para Steve Hodel, aquello fue una confesión, una admisión de culpa. Pero hay que tener cuidado, porque todas estas son teorías basadas en pruebas circunstanciales. El caso sigue teniendo otros sospechosos, como Jack Anderson Wilson, e incluso hay quienes lo vinculan con los asesinatos del Cleveland Torso Murderer en Ohio. Casi 80 años después de aquel crimen espantoso, la justicia para Elizabeth Short, la Dalia Negra, sigue siendo una puerta cerrada, cubierta de polvo y silencio. A pesar de los rumores que circulan por internet, no se ha anunciado ningún avance oficial ni descubrimiento de ADN en el año 2025 que permita descifrar este misterio. Según los archivos del FBI y del Departamento de Policía de Los Ángeles, el caso sigue siendo un caso sin resolver, un cold case, un crimen sin culpable identificado. Pero la historia de la Dalia Negra no se quedó enterrada entre los expedientes policiales. Se ha grabado a fuego en la memoria colectiva de millones de personas, convirtiéndose en un símbolo inmortal dentro de la cultura popular. El caso ha inspirado infinidad de libros, desde novelas como The Black Dahlia de James Ellroy, hasta investigaciones como Black Dahlia Avenger, escrita por Steve Hodel. También ha sido llevada al cine, tanto por Hollywood como por producciones independientes donde Elizabeth Short aparece como una figura trágica, una estrella que fue apagada justo antes de empezar a brillar. Incluso el arte surrealista se ha nutrido de la brutalidad del crimen.
En algunas exposiciones, las obras inspiradas en la Dalia Negra sirven como una advertencia sobre el lado más oscuro del arte y del alma humana. Hoy en día el legado de la Dalia Negra sigue vivo de forma inquietante, como un fantasma que nunca se ha marchado de Los Ángeles. En esta ciudad existen tours turísticos que llevan a los visitantes por los lugares clave del caso. El solar vacío de Leimert Park, donde apareció el cuerpo, o el Hotel Biltmore, el último sitio donde Elizabeth fue vista con vida, como una sombra marcada por el destino. En el Biltmore, incluso han creado un cóctel llamado The Black Dahlia, una bebida roja, intensa, que evoca sangre y misterio, y que atrae a quienes siguen fascinados por la historia. En foros como Reddit o en X, miles de detectives aficionados siguen diseccionando cada detalle. Las cartas recortadas, los sospechosos olvidados, las conexiones que nadie vio. Algunos incluso vinculan el caso con otros enigmas sin resolver, como el asesino del Zodiaco o los Cleveland Torso Murders, aunque no exista ninguna prueba concluyente. Las publicaciones en X siguen activas en 2025 con nuevas teorías cada semana. ¿Y si hubiera una red criminal más grande detrás de todo esto? ¿Y si no fue más que la obra de un solo enfermo con sed de notoriedad? Aunque la policía ya haya dejado de buscar, el público jamás ha dejado de investigar. Porque el caso de la Dalia Negra no es solo un misterio, es también una advertencia. Una grieta oscura en el sueño americano. El caso de la Dalia Negra no fue solo un crimen, fue un espejo, un reflejo brutal de los rincones más oscuros del ser humano y de la sociedad. Para empezar, es la historia trágica del llamado sueño de Hollywood, ese brillo seductor que atrajo a miles de chicas jóvenes como Elizabeth Short. Short llegó a California con la esperanza de convertirse en una estrella. Pero en lugar de fama, lo que encontró fue un mundo de poder enfermo y deseo sin control. Una infancia marcada por la Gran Depresión y la desaparición de su padre la empujó a un camino lleno de riesgos, donde la muerte la esperaba al final del trayecto. El caso sacó a la luz el reverso tenebroso de la industria del espectáculo, un entorno donde los jóvenes ambiciosos podían ser explotados, olvidados o, peor aún, destruidos. En segundo lugar, fue una lección amarga sobre el fracaso del sistema judicial. La investigación del LAPD, aunque movilizó a cientos de agentes, se vio obstaculizada por la ineptitud, las luchas internas y las acusaciones de corrupción. La prensa sensacionalista, con sus titulares escandalosos y sus mentiras descaradas, convirtió el caso en un circo mediático que desvió la atención de la verdad. Algunos analistas, incluso, sostienen que las conexiones de sospechosos como George Hodel con las altas esferas del poder pudieron haber frenado su detención. Una teoría polémica, pero sin pruebas concluyentes. Y por encima de todo, la historia de la Dalia Negra es una historia de obsesión y de perseverancia. Una especie de tragedia griega con tintes de epopeya. El público quedó atrapado por este misterio perfecto, fascinado por su brutalidad y por las preguntas sin respuesta. ¿Quién fue? ¿Y por qué? Y entonces apareció un hombre, Steve Hodel, exdetective del LAPD, el hijo del principal sospechoso. Un hombre que convirtió su propia vida en una cruzada para encontrar la verdad. Tuvo que enfrentarse al dolor personal de hurgar en el pasado más oscuro de su propio padre. Y aún así, con pruebas indirectas, desde la habilidad quirúrgica, la caligrafía, hasta las grabaciones comprometedoras, Steve dedicó décadas enteras a demostrar que su padre era el asesino. Su viaje es un testimonio de perseverancia, aunque el precio fuese descubrir una verdad escalofriante sobre su propia familia. Aún así, el caso de la Dalia Negra puede que nunca se cierre en un tribunal. La ciencia forense moderna, con técnicas como el análisis de ADN, ha abierto nuevas puertas, pero hasta ahora no existe ninguna prueba material directa que señale a un culpable. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de Steve Hodel y al interés incansable del público, quizá estamos más cerca que nunca de una respuesta, aunque esa respuesta sea inquietante. La Dalia Negra no es solo uno de los casos sin resolver más famosos de la historia criminal. Es un recordatorio de que la verdad, por dura que sea,
siempre merece ser perseguida. Aún quedan muchos archivos por abrir, muchos misterios que esperan salir de las sombras de la historia. ¿Y tú? ¿Qué caso quieres que investiguemos a continuación? Déjalo en los comentarios y acompáñanos en esta búsqueda constante de la verdad. Gracias por estar ahí, porque como nos enseñó el caso de la Dalia Negra, la verdad, aunque duela, siempre debe ser buscada hasta el final.